nutricionista, ambas son licenciadas, pero una vez que sacan su maestría o sacan su doctorado, también son doctoras, porque a la gente le gusta usar la palabra doctor. Acá doctoreamos mucho, como si fuera lo más importante. Me acuerdo del Chavo cuando decía, dígame licenciado. Dígame licenciado. Dígame licenciado. Bienvenidas, chicas, al programa. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hoy estamos hablando de darle más calidad a los años, no solo más años a la vida. Estamos hablando de que somos lo que comemos, lo que respiramos, cómo nos hidratamos, cómo lo hacemos, cuándo y cuánto lo hacemos. Estamos hablando de la medicina funcional desde el punto de vista médico también, de la odontología funcional e integrativa y de todas las especialidades, de la importancia del sueño, de la importancia de la respiración, del ejercicio, cómo combatir una pandemia a propósito de la psicología, que es el estrés, que afecta también a todo el organismo. Estamos hablando de neurología y de neurociencias. Entonces, todo esto tiene que tener información profesional y validada, porque paralelamente también va creciendo mucho la presión comercial de suplementos, por ejemplo, en nutrición, y ya, para que no te confundas, no tomes vitamina B, vitamina C, vitamina D, toma un multivitamínico, ¿no? Y sin haber estudiado qué específicamente necesitas. O todos quieren llegar al psicólogo también por el estrés, la ansiedad, y bueno, el pánico, y confunden también muchas cosas. Entonces, quiero darles la bienvenida, solo he hecho este enfoque, como yo le digo, centrar la pelota. Entonces, vamos a empezar con la nutricionista. ¿Qué les parece? Gracias. ¿Sí? Bueno, Grace, cuéntanos un poco de ti. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Primero, buenos días con todos. Yo soy primero marketera de profesión y después estudié nutrición, ya que me gustaba mucho la parte del sector de alimentación y cómo esto influye en el ser humano. Y sobre todo porque el ser humano en bienestar es un ser integrativo, holístico, completo. No es solamente la parte física, sino también la parte mental, psicológica, todo lo que involucra el ambiente del ser humano. Y eso las emociones. Las emociones. Y eso es la nutrición funcional, por así llamarlo, que es una rama de la medicina funcional. Lo que se va más que todo, y el objetivo de la nutrición funcional, es encontrar el origen del problema, el origen de la enfermedad, y está abocada al paciente, no tanto al médico como antes lo teníamos pensado. Es ubicar exactamente, ver las emociones. Y yo prefiero decir a la persona. Exacto. No al paciente. El paciente nos lleva hasta el nombre, ¿no? El paciente, consultorio, espera, ¿no? Paciente, ten paciencia. Sí. ¿Por qué? Porque el doctor te va a ver. Estás en la lista, no te preocupes, en la cita estoy, no, en la lista de los pacientes que tienen la extensión de cita. ¿Y con qué número estás? Con el número 12. Realidad, la persona, exacto. el ser humano. El ser humano completo, integral, completo y con su bienestar también incluido. Ahora, siempre abocamos en pensar la enfermedad, pero ¿por qué no prevenimos? Porque al final el objetivo de la nutrición funcional es prevenir, no atacar el problema o la enfermedad cuando ya está, sino es prevenirlo como tal. Extraordinario. Y fíjate tú, yo recuerdo mucho, hace años, ahora somos Salud es Vida, porque la salud es vida, pero teníamos nuestro programa hace 20 y más años, Salud al Día. Era más una información sobre salud, con las noticias, lo último. Y recuerdo mucho que entrevistaba y teníamos un medical spa muy grande y había una nutricionista, no, una persona que manejaba la nutrición, que era psicóloga y que manejaba psicología nutricional y de cómo para aprender a manejar la cuchara, ¿no? Tiene que ver con definitivamente la parte psicológica. Es más, yo te voy a contar una cosa. Yo siempre digo, la caries dental y la enfermedad periodontal, que son, yo como dentista, las enfermedades de mayor incidencia de la especie humana,
no hay ninguna enfermedad que tenga la incidencia de la caries dental. Para el 100% de la población. Y las personas pierden los dientes por enfermedad periodontal o por caries dental. Órganos funcionales que van a limitar después la oclusión, la masticación y la función en todas sus formas, incluso la estética, que también es funcional y también es psicológica. ¿Y qué venía esto? Ambas son para mí enfermedades de la conducta. Que una persona que no se asea es porque no ha cambiado hábitos, no ha introducido hábitos, y definitivamente vamos a hablar también de la psicología a ese nivel. Bienvenida. Gracias, doctor. Bueno, yo me presento, soy Jocelyn Ortiz, soy psicóloga clínica. Yo trabajo con niños, con adolescentes, y al trabajar también con este público trabajo con los padres. Yo estoy especializada en lo que es justamente lo que usted ha mencionado, trabajar la reducción del estrés crónico, de la ansiedad, de la depresión, que en la pandemia pues se vio con mayor énfasis todo ese tipo de enfermedades mentales, ¿no? O de trastornos mentales, o se incrementó en la población incluso índices de suicidio, ¿no? Bueno, también estoy realizando, usted mencionó acerca de hábitos, también mencionó incluso no forma, sino que la respiración por sí también está documentado y hay evidencia de cómo nos ayuda a trabajar nuestro sistema, a regular nuestro sistema nervioso, y llevo a cabo esas investigaciones justamente con público que tiene un alto estrés para poder mirar ciertas técnicas o herramientas terapéuticas, psicológicas, para ayudarlos a reducir estos estados. Y entendiendo que efectivamente el ser humano es visto como un ser integral y que tiene varias dimensiones, ¿cierto? Tiene esta dimensión psicológica que abarca pues conducta, emoción, también abarca cómo nos movemos, qué comemos, qué pensamos, qué nos rodea. No es solamente, a mí tampoco me gusta hablar mucho del término paciente, de hecho no suelo decir, no me gusta este término como si fuera el que sufre, el dolido, ¿no? Sino verlo como un humano que busca una ayuda, pero esa ayuda no es que toma la pastilla, no es que esté en contra de las pastillas. Hay muchos que llegan al consultorio que están medicados, obviamente, pero que yo siempre le digo a los padres, no queda solo en la pastilla, sino que tú tienes que tener las herramientas, ¿no? Nos vamos a ir a un corte, y tras el corte vamos a conversar durante toda la hora sobre esto que está, estoy seguro, interesantísimo. Le va a gustar mucho. Volvemos tras la pausa. Salud es vida. Conoce un poco más a los talentos de Vital. Búscanos en las redes sociales como Vital FM.
Salud es vida. Salud es vida. Salud es vida. Estamos de vuelta aquí en Salud es Vida, hablando de nutrición y psicología. Y con ambas, tanto con Jocelyn como con Grace, psicóloga, Jocelyn, Grace, nutricionista, vamos a hablar también de psiconutrición, porque la conducta influye mucho en situaciones como, por ejemplo, la ansiedad y la obesidad. Y, por supuesto, llegar a la obesidad mórbida es cuando no se controló ese pequeño paso entre el sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida. Cuéntanos entonces, vamos a entrar a la parte de psicología primero, ¿no? A la parte de la psicología del sobrepeso. ¿Por qué se va dando psicológicamente y cómo es la conducta de la persona que está en sobrepeso y luego va pasando a estas diferentes etapas? En realidad ya está comprobado por evidencia científica también de que la obesidad es una enfermedad y está no solamente anclada con el tema de la psicología, sino también con una disbiosis intestinal provocada por los mismos agentes ambientales que producen esta disbiosis, la microbiota. Si bien es cierto y está también comprobado de que una persona que tiene una disbiosis producto de la obesidad tiene un agente patógeno que lamentablemente circunda en su vida y hace que la vida alimenticia se planifique de esa manera. Por eso hay que atender a la persona o al paciente de una manera integral nuevamente. Las TCA, la obesidad, las TCA, que son las famosas trastornos de conducta alimentaria, están comprobados también que todo está linkeado con la parte psíquica del paciente. Por eso cuando se aborda la consulta nutricional funcional, no se aborda solamente la parte del R24, que es el recordatorio donde más o menos revisamos lo que come esta persona, sino también en qué ambiente se encuentra, cómo se encuentra en su parte laboral, en su parte familiar, amical, tiene vida social, cuáles son sus consumos, y esto influye todo el ambiente integral y completo del paciente. Excelente. ¿Y cómo es la parte desde el punto de vista nutricional, dónde se conecta? Porque ahí sí vamos a hablar un poco del sobrepeso, la obesidad y la obesidad mórbida. Descartando, por supuesto, la parte genética que ya viene del otro lado, y eso claro, lo hablaremos con los médicos, pero desde el punto de vista nutricional, somos lo que comemos. Así es. Somos nuestros hábitos, somos nuestro estilo de vida, somos nuestras rutinas, nuestras horas de sueño. Las horas de sueño también influyen. El tema del estrés influye, el tema de la ansiedad influye. Como bien mencionó Grace, en estos estados emocionales hay una alteración a nivel de nuestro organismo, de diferentes sistemas funcionales de nuestro organismo. En esto está incluida la microbiota, pero esta alteración, ahora ya conocemos que hay una comunicación cerebro-intestino, hay muchísima y todavía se sigue investigando y va a seguir investigándose en toda esta comunicación de cómo nuestro estado mental altera los químicos de nuestro cuerpo, nuestros neurotransmisores, hay unas conexiones aquí. Entonces es bidireccional. Influye lo que comemos, influye en nuestro estado de ánimo, cuidar nuestros pensamientos, pero sobre todo la clave está en aprender a observar cuáles son esas situaciones que me producen estos estados mentales, ¿no? ¿Qué situaciones? Si fueron situaciones, es para niños, para adolescentes, para adultos, se trabaja de una manera diferente, porque cada ser humano tiene sus propias características y su propia entorno. Entonces, observar
como en la medicina integrativa, ¿por qué surge este comportamiento? ¿Por qué surge esta conducta? Entonces, hablar con los padres, entender su entorno. Pueden haber otros temas, componentes genéticos, pero sobre todo, siempre les pregunto a los padres, ¿qué come este niño? ¿Hace ejercicio? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se comporta dentro del aula? ¿Cómo ustedes abordan estos temas emocionales, sus frustraciones? No solo las del niño, sino tus frustraciones o tus frustraciones frente a las frustraciones del niño o del adolescente. Entonces, esto es lo que a mí me gusta mucho, porque hoy en día la psicología no es solamente abordar el tema, ya vamos a cambiar tu pensamiento. No. Hoy en día abordamos la psicología justamente desde estos aspectos, de lo que tú comes en las primeras horas del día, cuántas horas de sueño tienes, y todos estos estados mentales van a alterar. No puedes dormir, tensas. En estrés, que vemos personas que tensan el cuerpo, y cuando tensan el cuerpo también ocurre el famoso bruxismo en las noches, ¿no? Presionas los dientes, te rechinan los dientes, etc. ¿Qué sucede? En estrés, ¿qué es lo que comes? Comida chatarra, bollería, grasas, picas cualquier cosa por temas de ansiedad. Y esto se ve. ¿Por qué ocurren estas cosas? Decimos, ¿por qué? ¿Por qué pasa que cuando yo estoy estresada me da por comer? O estoy ansiosa y como. Entonces pregúntate, ¿estás comiendo por ansiedad? ¿Porque algo te preocupa? ¿O porque realmente tienes hambre? Porque yo les digo, ¿no? A veces cuando uno está con muchos temas personales, mucha carga por X problemas que tiene, todos cargamos acá nuestras propias cruces. Nadie se salva. Todos tenemos aquí que cargar algún problema en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo yo aprendo a gestionar eso? ¿Cómo yo aprendo? ¿Qué herramientas tengo yo para gestionar y sacarme este estrés? Y yo siempre les digo, tú tienes que encontrar tu propio vehículo. Todos tenemos nuestro vehículo que nos ayuda a soltar el estrés. Puedes meditar, si a ti te va bien meditar, puedes hacer ejercicio, si a ti te va bien hacer, puedes pintar, puedes dibujar, puedes escribir, puedes cantar, darte un duchazo, irte al sauna, lo que tú quieras. Pero tú tienes que entender a tu propio cuerpo, ¿no? Cada cuerpo es distinto. Y por ahí va, el primer paso es conocerte. ¿Cómo funciona tu cuerpo? ¿Cómo funciona tu mente? Que no es igual a la mía. ¿Y qué le va mejor a tu cuerpo? Que no es igual al mío, ¿no? Eso es el proceso, es aprender a conocernos, aprender a entender nuestro propio funcionamiento, ¿no? Perfecto. Y definitivamente aquí también hay una parte médica y biológica, porque uno diría, caray, ¿por qué tienes que por ansiedad comerte un chocolate? ¿Por qué no te comes un apio y una zanahoria? Claro, y una zanahoria. Porque biológicamente hay algunos que estimulan algunas hormonas que generan el comportamiento. Porque la fórmula sería muy simple y no va a funcionar. No va a funcionar. Claro, cuando el cuerpo está... Esto viene de nuestro cerebro primitivo. Esto está documentado. ¿Qué sucede? Que ahora nuestro león es ¿quién? Un correo, mi jefe, mi mujer, mis hijos, mis responsabilidades, el tráfico. Y el cuerpo se prepara justamente porque cree que tú tienes que sobrevivir a la jungla. ¿Y qué necesita el cuerpo? Azúcar, grasa, para poder tener estas reservas. Entonces, biológicamente, digamos que nuestro cerebro todavía sigue creyendo que estoy en la sabana. Y es como que nuestro sistema nervioso sea hiperactivado y tengo que estar en constante lucha para poder sobrevivir. Entonces lo que voy a comer, y que es un desorden, es un desequilibrio en nuestros neurotransmisores. Hay una comunicación ahí, se desequilibra estos neurotransmisores que están conectados con nuestra microbiota y que se alteran estos rangos, ¿no? Nuestro termostato se altera, en lugar de marcar, ¿no?, temperatura 35, está marcando 40, pues, ¿no? Entonces ocurren estos desequilibrios. Nos vamos a ir a una pausa, y tras la pausa vamos a seguir disfrutando de esta conversación con una nutricionista y con una psicóloga. Volvemos aquí con más en Salud es Vida. Salud es Vida.
Conoce un poco más a los talentos de Vital. Búscanos en las redes sociales como Vital FM. Salud es vida. Salud es vida. Salud es vida. Un saludo a los que nos siguen por radio a través de Vital, a los que nos siguen en las diferentes plataformas de monitor, en Movistar, en Win, en todos los cables y a través de conectados. Estamos hablando aquí en Salud es Vida con Jocelyn Ortiz, ella es psicóloga, y con Grace de la Fuente, nutricionista, hablando de la salud funcional e integrativa, integrando la nutrición y el pensamiento en todo. Grace, están cambiando algunos paradigmas nutricionales, o se está cuestionando incluso la pirámide nutricional, se cuestiona el tema del peso y el sobrepeso, que antes era reducido solo al tema de la talla, ¿no? Hoy se incluyen otros componentes más. Cuéntanos un poquito de esos cambios. Si bien es cierto, esa es una generación que ahora va a ser un poco más longeva, porque ahora no solamente estamos pensando en el tema de la comida, sino también como el músculo, porque el músculo también es un receptor y el músculo también genera, es un órgano endocrino, por así decirlo. Entonces también genera hormonas y genera situaciones en nuestro cuerpo. Lo primero, anoten, el músculo es un órgano endocrino. Es un órgano endocrino, exactamente. Y también genera enzimas y hormonas y demás. Entonces, si nosotros cuidamos nuestro músculo como tal, va a ser mucho más longeva nuestra vida. Y no solamente hablamos de una generación que es mucho más longeva, sino también de que va a tener mejor calidad de vida. Si bien es cierto, ahora vemos cada vez más deportistas amateurs de mi edad, ¿no? Que salen a entrenar, salen a correr, pero también hay que ver diferentes variabilidades de acuerdo a la composición del cuerpo y de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. Eso es por un lado. Antes se manejaba mucho el IMC, ¿no? Que es un indicador del IMC de masa corporal. Pero ahora se ve más que todo la composición corporal, porque el IMC puede estar muy claro o muy abajo o muy arriba. IMC, índice de masa corporal, correcto. Sin embargo, ahora se ve mucho más el requerimiento de la persona, sus actividades del día a día, su rutina deportiva, lo que necesita, lo más importante, los indicadores bioquímicos. Siempre en consulta no solamente vemos el peso, la talla, lo que hace el día a día, sino también el indicador bioquímico, porque puede haber algo que está escondido detrás. Una diabetes, una trigliceridemia y demás indicadores que pueden ser complicados y que no se han dado a relucir en el día a día de la persona. Eso es por un lado. Y luego lo otro es, ahora hay una corriente increíble sobre el consumo de proteína. La vez pasada estaba leyendo de que nos estamos acabando la proteína del mundo. O sea, es increíble. Si bien es cierto, la proteína es uno de los macronutrientes
tiene una palabra tan rimbombante, pero es un macronutriente indispensable en la vida del ser humano, porque son los pequeños ladrillitos que crea la composición del cuerpo y crea nuestra vitalidad. Sin embargo, hay que saber qué consumirlos y cuánto, y eso se hace con una visita al médico. ¿Y en qué momento también? Y en qué momento, porque tiene tiempos y tiene prioridades. A veces nosotros vemos el plato, el diseño de nuestro plato, y vemos todos los macronutrientes y comenzamos a comer por cualquiera. No, hasta eso tiene un orden. El desayuno, el romper el ayuno, tiene un orden también en el tema de la comida en el plato. Se consume primero la proteína, luego el vegetal y al final el carbohidrato. Y todos son indispensables y en tu plato tiene que haber los 3 o hasta los 4, en este caso vegetales, grasas, carbohidratos y proteínas. Pero nosotros necesitamos todos los macronutrientes en nuestro plato. No existe una dieta baja en carbohidratos, o sí existe, pero a veces no son las más indicadas para un determinado número de personas. Hay que pasar por una consulta nutricional, su dieta no va a ser igual a la mía, cuando hablo de dieta, hablo de forma de comer. No estoy hablando de un régimen nutricional específico, hablo de cómo es formado. Y del contenido de lo que se come. Exactamente, y la variabilidad. El éxito es la variabilidad. ¿Qué cosa es esto? Comer de todo y todo. Y lo rico y lo cuantitativo versus lo nutricional. Un saludo a Raúl Modenés y Raúlito a propósito de la comida. ¿Cómo podemos ser el país con la mejor gastronomía del mundo y estar comiendo mal? Ayer estuve con Raúl Modenés y ustedes recuerdan del Costa Verde. Es el Costa Verde. Claro. Y conversábamos, por ejemplo, de una costumbre, del desayuno. Nos metieron en la cabeza el jugo de naranja. El jugo de naranja te dispara el azúcar el jugo surtido y mejor que el surtido el completo, ¿cómo se llama el jugo que tiene algarrobina, huevo, algarrobina, huevo y todo, extraordinario. El especial, claro. Y el mejor, el del mercado. Pero de todo. El huevo crudo, ¿no? El huevo crudo. Estaba muy de moda. El huevo crudo, muy de moda. Yo era un experto preparando decía mis nietos, el jugo. Entonces, ahora desayunar eso te gatilla totalmente la glucosa. Sí, para empezar que la fruta se come. Primero, ¿por qué? Porque cuando nosotros lo hacemos en el licuado ocurre un efecto químico con la fruta y dispara la fructosa, que es la glucosa de la fruta. El azúcar, que no es mala, pero la dispara. Entonces lo que hace es tomarte un batido, un compota entera de azúcar solamente, que va dirigido a ¿qué? A menos que vayamos a correr 10 kilómetros en la mañana y de pronto sí podamos tomarnos un jugo. Pero realmente no es saludable. La fruta se come, además que se aprovecha la fibra. Esa fibra maravillosa, la fibra vegetal, la fibra de la fruta, que es la que ayuda a que la microbiota se alimente. Porque la microbiota, así como tiene microbichitos y pequeños microorganismos, también tiene alimentos que deben ser la base de nuestra alimentación. Y esta se alimenta de la fibra vegetal. Vegetales, frutas, granos, semillas. Bueno, y todo eso tiene que ver con un cambio de conducta. Totalmente. Sí. Tiene que ver con un cambio de conducta. ¿Qué nos cuentas sobre eso? Aquí implica mucho entrenar la voluntad. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que como con esto de la tecnología, todo lo queremos ahorita, cambios, ya quiero bajar en 2 días, en 3 días, ¿no? La impaciencia, las redes sociales influyen mucho. Por ejemplo, ¿qué vemos en adolescentes? Anorexias, bulimias, ¿no? Imágenes de, ahora, ¿en qué está de moda? La piel de porcelanas de las coreanas, y hay un boom del tema del maquillaje, ¿no? Entonces, todo esta inmediatez, lo rápido, con un clic llega, no estoy en contra de alguno de estos motorizados que llegan a tu casa con la comida. Lo que implica es aprender a manejar la impulsividad, a manejar estos estados y saber si realmente, estados emocionales, mentales, si realmente estoy comiendo por un tema de estrés, de ansiedad. Y cuando yo hablo de entrenar la voluntad, implica entrenar a tu cerebro,
todos los días, así como tú haces tu ejercicio físico, ¿no? No es que el cerebro sea un músculo, pero lo decimos de esta manera metafórica para que se entienda. Es igual, hay que entrenar a nuestra mente. ¿Cómo entrenamos a nuestra mente? ¿No? Todos los días empieza, yo les digo, mira, ten tu propio plan, ¿qué te gusta a ti? Lo que sea, si quieres caminar, camina, si quieres correr, corre. El ejercicio físico sí o sí lo tenemos que tener en nuestra vida, porque ya los médicos y todos los psiquiatras, especialmente con los que trabajo siempre, y en la investigación número 1, ejercicio físico. Después también puede ser el baile y otros, y todos los deportes, ¿no? Entonces, ¿cómo entrenas la voluntad? Es el primer día, te va a costar esa voz que te dice que hace mucho frío, que hace mucho calor, que mejor mañana, mira que estás muy cansada. Digo, esa última voz la pones a un costado y sacas el pie de la cama. Saca un pie. Mira, con un pie ya estás. Saca el otro pie, párate y sigue. Todos los días. Al día siguiente va a pasar lo mismo. No, que ayer ya lo hiciste, que ya te duele el no sé qué, ¿no? Sigue. No hagas caso, sigue. Pero me da flojera, con flojera, pero hazlo. Así les digo, ¿eh? ¿Tienes flojera? No importa, con flojera, pero hazlo. Hasta que ese entrenamiento que tú le has ganado a tu pensamiento, le has ganado a tu cerebro. Eso es la voluntad. Yo voluntariamente, por ejemplo, cuando entrenamos mindfulness también, a mucha gente le cuesta meditar, sentarse, no es poner la mente en blanco, no. Incluso yo le digo, más fácil, cuando vas a comer, no comas con tu móvil, no comas mirando la pantalla. Esto le dicen también el eating mindfulness, ¿no? Es decir, porque ya se ha visto que cuando uno come apurado, no termina el organismo de absorber los nutrientes adecuados, ¿no? Entonces, come despacio, come tranquilo, saborea. La primera digestión es en la boca. Entonces, no te atragantes. Y ese entrenamiento de tener más paciencia, de tolerar, de hacer las cosas con calma, de no ir tan a prisa, aunque yo sé que esto también involucra un tema de la sociedad misma, ¿no? Hay cosas que están fuera de nuestro control, ¿no? Pero entrena tu voluntad, gánale ese pensamiento, ponlo a un costado, con flojera hazlo, sigue, hasta que llega un momento que tu cerebro ya creó un nuevo circuito, una nueva carretera. Le va a costar mucho crear esta nueva carretera, porque está acostumbrada a ir por la Panamericana antigua, y tú le vas a decir, no, mira, a partir de ahora vas a ir por la Panamericana nueva, ¿no? Entonces, al inicio cuesta, y sigue, hasta que va a dejar de ir por la antigua, y se irá por la nueva. Y eso es lo que queremos. Nos vamos a ir a una pausa, y vamos a seguir. Me quedo a la hora de comer. Dejen a un lado, no lleven a la mesa el celular. Nos volvemos tras la pausa con más aquí en Salud es Vida. Salud es Vida. Conoce un poco más a los talentos de Vital. Búscanos en las redes sociales como Vital FM.
Salud es vida. Salud es vida. Podemos pensar, amigos, que comer rico y nutricionalmente está un poco contravenido. No, ¿es rico o es nutricional? Comerse, estábamos hablando en la pausa, un osobuco con una pasta en la noche es delicioso, y una copa de vino o dos, más rico todavía. Sí, Nutricionalmente. bueno, lo que pasa, bueno, acá hay una cosa, ¿no? Nuestra gastronomía es maravillosa, o sea, es maravillosa, y es un gran aporte, es una de nuestras principales banderas en el Perú. Sin embargo, está llena de carbohidratos. Con esto no estoy diciendo que no se pueda comer, pero sí se puede comer medido. Por eso el diseño del plato tiene que ser totalmente pensado. Por ejemplo, y no necesariamente porque estemos en déficit calórico, sino porque simplemente, déficit calórico, cosa es cuando estamos bajando calorías para eliminar algunas reservas que tenemos de energía, sobrepeso, obesidad. Pero la idea es comer pensando y diseñando bonito nuestro plato. Por ejemplo, ese osobuco puede estar acompañado de una ensalada de pronto, o la cuarta parte del plato de la pasta. Ahora, en el caso del vino, vuelvo a repetir lo que conversábamos hace un momento, el alcohol, cuando me preguntan a mis pacientes qué alcohol puedo tomar o qué bebida alcohólica puedo tomar cuando estoy en un plan nutricional específico, con un régimen, bueno, la verdad, lamentablemente, ningún alcohol es bueno, ¿no? Porque todas son calorías vacías que no nos aportan mayor nutrición. Al final de cuentas, la grasa, si bien es cierto, no es tan buena, hay que estarla midiendo, pero aporta una caloría que nos da energía. Pero en este caso el alcohol no nos aporta nada. Ahora, de vez en cuando practicamos nuevamente lo que conversábamos, el 80-20. Del 100% vamos acercándonos lo más posible al 100%, y hacerlo de vez en cuando es bueno compartir con la familia, con la pareja, con los amigos, y no hay ningún problema por eso. Pero si de la semana casi el 80 o el 90% lo hacemos bien, ¿por qué no? Porque tampoco nada restrictivo en la vida es saludable. Y esa es la parte que justo yo sí conversábamos el otro día, ¿no? Nada que me restrinja a hacer las cosas que más me gustan es saludable. Todo Porque tiene que ser medido. también, por otro lado, vamos a estar reprimidos, controlados, genera frustración, genera bad mood, Qué pesado, sí, te entiendo. mal ánimo, Sí. mal ánimo, Sí, ¿no? correcto. ¿No? Porque estoy a dieta. No, y pensar la otra cosa, que buena nutrición y dieta y etcétera no implica ser fit, implica ser más saludable, ¿no? Tener mucho más energía, dormir mejor. Está comprobado que el comer hasta cierta hora, cuidando nuestra hidratación, cuidando nuestra alimentación, el diseño del plato durante las horas exactas y siguiendo nuestro reloj circadiano, porque el ser humano es un reloj circadiano andando, comer en el día y dormir o dejar de comer en la noche, lo que hacíamos en la época de las cavernas, ¿no? El ser humano no está diseñado para comer de noche. Es por eso que tantas comidas nos caen mal. Se demora 2-3 horas sin digerir, y es por eso que el hígado sigue trabajando a la 1 o 2 de la mañana. Entonces, si vamos a consumir, porque hay técnicas también para hacerlo, son herramientas que también comparto en el consultorio, técnicas y tips para poder seguir este plan nutricional de manera correcta sin morir en el intento. Sin morir. Morir en el intento. Y ser felices. Ser felices. Ahora, esto hay que complementarlo también con el ejercicio, ¿no? Sí. Vale. Quería agregar lo que había mencionado Grace, que cuando las personas se vuelven muy restrictivas o muy exigentes o sobreexigentes en cuanto a su nutrición, que está al milímetro, que 50 gramos no sé qué, más 1 gramo, más 3 gramos, más mira, tienes que... O sea, ya al milímetro, ya la persona, tú la ves ya en ese estado como que no, mejor no, es que ya todo se vuelve estresante en su vida con el tema de la comida. ¿Ya Más los comienza? suplementos. Sí. Sí. Y hoy en día hay un boom en todas las redes sociales de suplementos. Y yo siempre les digo, la única forma de que tú te tomes suplementos o multivitamínicos es con un nutricionista. Porque si tú te excedes en vitamina D, por ejemplo, que me voy a tomar la vitamina D porque está de moda, no está de moda, tómame la otra vitamina. A ver, porque esté de moda no, es porque esto lo tiene que hacer una persona especialista en esta evaluación,
Porque yo no sé si tú te excedes, por ejemplo, tú sabes que si tú te excedes tomando esta vitamina, va a producir el efecto contrario o efectos adversos. Entonces, hay que tener cuidado cuando nos volvemos muy estrictos y hay que disfrutar comer bien. ¿Por qué tenemos que asociar que comer saludable es comer feo? No es que voy a comerme la lechuga todos los días. Es que uno tiene que ver qué le hace falta a su cuerpo y disfrutarte. Lo puedes comer delicioso comiendo saludable, pero disfrútalo, no comas con culpa. Si ya te tragaste pues la torta de chocolate, no pasa nada ya. Al día siguiente continúa con tu dieta. Eso no significa que tires todo a la borda. Sigue lo que te tocaba al día siguiente. ¿Qué pasa? Que me tragué la torta de chocolate, sienten culpa y al día siguiente me reviento el cuerpo haciendo ayuno todo el día y encima ejercicio físico. Estamos maltratando al cuerpo y esto es porque tiene que ver con un tema también de autoestima, de aceptar a nuestro cuerpo como es. Si yo nací muy delgadita, a mí me ha costado por muchos años, yo soy muy delgada y siempre he sido muy delgada. Me cuesta mucho subir de peso, ¿no? Entonces algunos dicen qué suerte, pero hay que aceptarnos que cada cuerpo es diferente y aprender a entender y entrenar tu cuerpo. Yo tengo que entrenar para sacar más fuerza, por ejemplo, mientras otros cuerpos son más robustos, ¿no? Y entonces empieza por todo esto, a aprender a conocernos, a querernos, a aceptar cómo es cada cuerpo, ¿no? Sin sentir, me latigo, qué mal que estoy, ¿no? Me di cuenta, ayer fui a una farmacia muy conocida porque tiene unas fórmulas originales y todo, y era una farmacia de las más clásicas, históricas. Ahora es una cadena. Me quedé sorprendido, ya deben estar imaginándose el nombre, y como no tengo auspiciador también lo puedo decir. Pero ahora las góndolas de suplementos han invadido. Entonces veía yo omega 3, complejo B, magnesio, etcétera. Cada cosa en cantidades. Necesitamos, sí, y cuando ves las aguas también mejoradas en tal cosa, en calcio, en fosfatos, aluminio, pero el agua, eso, pero ojo, pero todo puede ser necesario si es necesario. Eso te lo van a determinar hoy muy simple. Un análisis simple te va a decir cómo están tus índices funcionales de vitaminas, de minerales, etcétera, de todo, qué necesitas y qué no. A mí me bajaron, por ejemplo, estaba tomando magnesio por indicación médica y me dijo, no, ya estás bien, ya esto es suficiente, vamos a bajar a una dosis, nada más, tómalo en la mañana, punto, ya no mañana y noche, ¿no? Cosas por el estilo, pero eso es porque el control va diciéndote qué cosa vas haciendo. Entonces, va de la mano con la otra parte, con la parte médica, con la parte de laboratorio, y cómo se junta la parte de la psicología, la parte de la nutrición, la parte de un todo integrativo, volviendo al comienzo, ahora que está terminando ya el programa. Pero les cuento las buenas noticias. Un saludo para los amigos de BioMinds en octubre, el 7, 8 y 9 de octubre en Buenos Aires, Argentina, hay un congreso internacional de odontología, medicina funcional e integrativa. En Colombia, creo que hay ahora en septiembre, y en el mundo hay mucho evento. En Perú también está empezando a funcionar. Solo cuidado, ojo, con la presión comercial. No es mala, pero hay que tener mucho filtro. No más que el que tienen que tener a la hora de ver las redes sociales. Y ver, ahora que las redes sociales nos ha unido mucho, yo les comentaba que me saludo con mis compañeros de promoción de colegio, secundaria, y con los compañeros de primaria.
y con los compañeros de universidad, porque eso nos hizo las redes, volver a encontrarnos psicológicamente es muy bueno. Apoyo Pero emocional. empieza, en las redes de mi esposa al menos, los consejos de la comadre, de la amiga, que lo viste en YouTube y se pasan al toque lo primero, y compártelo. Bueno, ya pasó la época de compártelo, si no te vas a ir al infierno, ¿no? Pero, había. Ahora ya no se van al infierno, pero compártelo. No, verifiquen antes de compartir algo. Y ese es el propósito del programa, justamente. Un saludo a los amigos del Instituto de Medicina Funcional e Integrativa y a todos los que están avanzando en esta corriente. Tus palabras y mensajes finales, terminando ya el programa. Bueno, primero que nunca ha habido tanta información como la que hay ahora, sobre todo por las redes sociales que usted menciona, ¿no? Compartimos el régimen nutricional, los consejos, los alimentos de la amiga, de la comadre, de que mi hermana me pasó. Si vamos al ginecólogo las mujeres una vez al año para hacernos el chequeo general, vamos al dentista para revisarnos, no necesariamente porque tengamos un dolor, porque tenemos que hacerlo. ¿Por qué no ir también a la consulta nutricional, que es importantísima? Lo mismo que comíamos hace 20 años no nos funciona ahora. No cuando tienes que bajar de peso, ¿ah? Porque esa es la primera, ¿no? Sí, claro. Vas a ir al nutricionista. ¿Cuánto tienes que bajar? Sí, exactamente. Pero va más allá, es revisar los indicadores bioquímicos. Algo más está faltando. El tema de las vitaminas, por ejemplo. Hay una corriente maravillosa con suplementaciones, pero no es necesario todo para todos. De pronto no la necesitamos y podemos caer más bien en el riesgo desnutricional, totalmente, el riesgo nutricional. Así que, sinceramente, vayan a la consulta nutricional, aporten en eso en su día a día y eso les va a apoyar muchísimo, inclusive se va a ver en su energía. Muchas gracias. Quiero agradecer a la psicóloga Jocelyn Ortiz, a Grace de la Fuente, nutricionista, por habernos acompañado hoy. Espero tenerlas nuevamente. Y con ustedes, amigos, gracias por vuestra sintonía. Nos estamos viendo en el próximo programa. Este programa llegó gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Este programa...